Listo, perfecto. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a continuar con este proyecto de el Evangelio de Juan y hoy vamos a iniciar con el capítulo 11 de este Evangelio. Eh, Vamos a continuar, bueno, hemos titulado esta enseñanza así: Dios llega tarde. O más bien es una pregunta: ¿Dios llega tarde? Y ya van a entender por qué razón. Como les decía hace unos minutos, no sé si me va a dar tiempo de lograr llegar hasta los dos ejemplos con los que quiero terminar la enseñanza de esta noche, para lograr entender por qué razón están allí esos dos ejemplos. ¿Sí? Estamos hablando, todos conocen la historia y se van a dar cuenta de esto ahorita, apenas empecemos. Eh, la historia es ya de por sí maravillosa, es extraordinaria, pero van a entender muchos detalles que a través de una lectura superficial nosotros pasamos muy de lejos. ¿Sí? Y cada vez que yo digo esto que acabo de decirles, eh, este, es inevitable pensar en la forma en la que Dios espera que ustedes y yo leamos la Biblia. ¿Sí? Esto es muy importante. Algunos de ustedes, por ejemplo, cuando, sobre todo los que están en el estudio conmigo, que leen de una forma la Biblia, a veces yo los corrijo porque son muy informales a la hora de leer, no vocalizan bien, no hacen las pausas, los signos de puntuación, etcétera, o corren como si viniera alguien detrás, exacto, y es un problema porque no leemos de la forma correcta, ¿sí? Hoy se van a dar cuenta de que debemos leer con mucha atención la Biblia. Eh, Hay detalles que se nos van, ¿sí? Y por lo menos hoy, toda la introducción de este tema tiene que ver con, o está relacionada con esta forma con estos detalles que en una lectura superficial, corrida, no notamos, perdemos completamente de vista, ¿sí? Y esto deja nuestro entendimiento sin fruto. No podemos entender. Perdemos muchos detalles de las enseñanzas o perdemos muchas verdades. Y se van a dar cuenta o van a entender por qué razón les estoy diciendo esto. Eh, Así es que vamos si quieren poner en pantalla, Steven, por favor, los primeros 4 versículos del Evangelio, de este Evangelio de Juan. Pongámoslos en una sola pantalla porque creo que de ahí no me voy a mover. Les decía, al menos en lo personal, cada vez que empezamos un proyecto de estos, por lo menos yo siempre le pido a Dios que me permita captar con más profundidad o con mayor profundidad las verdades que vamos a estudiar. Sí, esto es algo que no solamente yo, que soy el que estoy aquí al frente, sino sobre todo ustedes tienen que pedirle a Dios. Yo siempre les he pedido que por favor oren antes de venir, aunque sea ahí en el carro, ¿sí? Y le pidan a Dios que por favor les hable. Si ustedes se toman unos segundos para hacer esto, créanme que Dios les va a hablar, ¿sí? Pero yo siempre procuro, en lo personal, pedirle a Dios que verdaderamente podamos captar juntos, ir hasta lo más profundo que se pueda en cada una de estas verdades que Dios va a revelarnos en cada nuevo capítulo. Y si hacemos esto, de repente, como ha venido sucediendo, espero haya sucedido con ustedes, así como ha sucedido conmigo, a lo largo de estos 10 capítulos que ya llevamos, ya pasamos la mitad del Evangelio, de repente vamos a descubrir detalles, vamos a empezar a descubrir detalles que no habíamos visto, verdades que pasamos por alto muy de lejos, que antes ni siquiera habíamos contemplado. Leímos tan mal, que ni siquiera las vimos. Y sorprende, ¿saben qué es lo que sorprende? Sorprende, por esa razón, ¿qué es lo que sorprende? Sorprende
que la Biblia no tenga límites en cuanto a su enseñanza, ¿sí? En cuanto a la luz que proyecta la Biblia. En este sentido, la Biblia no tiene límites, no tiene fin. La luz o la enseñanza o las verdades que Dios intenta revelarnos a través de su palabra. No tiene fin, como le decía a Dani ahorita, esta revelación de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a leer Génesis, en los 2 primeros capítulos, si ustedes hacen una lectura superficial, ustedes se van a dar cuenta o van a quedar solamente con una idea en la cabeza. Bueno, van a tratar de hacer un esfuerzo por saber qué fue lo que Dios creó en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, y nada más. Eso es lo que generalmente en una lectura muy rápida de estos 2 primeros capítulos, que es la primera hoja del libro de Génesis o de la Biblia, eso es lo que generalmente tratamos de conservar. Pero si ustedes leen con más atención, ustedes se van a dar cuenta, van a ver así surgir a borbollones, cantidades inmencionables del amor de Dios en solo esos 2 primeros capítulos. ¿Por qué? Porque ustedes, si prestan atención, se van a dar cuenta de que el proyecto original que Dios planeó compartir con nosotros era extraordinario y perfecto. Y nosotros decidimos, en el capítulo 3, romper con toda esa perfección y con todo el amor y con ese proyecto maravilloso que Dios había planeado de compartir todo lo que Él es, este concepto, compartir todo lo que Él es. Vamos a empezarlo a estudiar en este capítulo. ¿Sí? Van a oír hablar, me van a oír citar la expresión la gloria de Dios. La vamos a repetir muchas veces y vamos a procurar entender perfectamente qué significa ver la gloria de Dios, participar de la gloria de Dios, ser testigos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Entonces, empezamos a descubrir cuando oramos de esta forma en cada nuevo capítulo o en cada nueva enseñanza, llegamos a una conclusión cuando empezamos a descubrir todas estas verdades. Posiblemente leímos muchas veces, pero nunca nos enfocamos, nunca lo hicimos con la actitud correcta del corazón, de tal forma que pudiéramos ver todas estas enseñanzas que vamos a ver. Así es que empezamos a descubrir, o al contemplar todas estas nuevas verdades, confirmamos una vez más que la Biblia no tiene límites. La enseñanza de Dios en este libro no tiene fin, ¿sí? La luz que este libro proyecta, las verdades que están allí, no tienen fin, y es por esa razón que vamos a estudiar la Biblia por toda la eternidad. La Biblia, recuerden, fue diseñada por un ser que es infinito. Por lo tanto, el libro que Él creó, su palabra, también es infinita en su análisis, para decirlo de alguna forma. Así que la Biblia está revelando a Jesucristo. Ahora le decía a Daniel, toda la Biblia está diseñada por Dios con este propósito: presentar la persona de Jesucristo. ¿Sí? Si ustedes se van al Antiguo Testamento, escuchen, si ustedes se van al Antiguo Testamento, ustedes van a ver cómo Dios fue preparando o anticipando la aparición del Mesías. Si ustedes se enfocan ahora, ya no en el Antiguo, sino en el Evangelio, que está formado por estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se van a dar cuenta de que Dios ya en este libro, en el Evangelio, ya no anticipa la manifestación del Mesías, sino que ahora es la manifestación del Mesías, ¿sí? En los Evangelios. Si ustedes se van al libro de Hechos, van a descubrir cómo esta verdad, la verdad del Evangelio, se divulgó por todo el mundo. Eso es Hechos. Si ustedes se van a las cartas, ustedes van a ver cómo se explicaron todas estas verdades que fueron presentadas a través de relatos naturales en el Antiguo Testamento y explicadas
en el Nuevo Testamento. ¿En qué o a través de qué? De las cartas, ¿sí? A través de todas las cartas. Y si nos vamos hasta el último libro, Apocalipsis, vamos a ver o a entender acerca de la consumación, donde terminaron todas las cosas que iniciaron en Génesis, ¿sí? Y todo este proyecto, la consumación de qué, perdón, se me fue la idea. La idea era que la Biblia de principio a fin, por eso Apocalipsis significa la revelación de qué? La revelación de Jesucristo. Claro, ya no como el Mesías resucitado, no. Apocalipsis presenta a Jesús ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que Juan, en el primer capítulo, ustedes lo ven, que ante la perspectiva, ante la imagen de Jesús como Señor de Señores y Rey de Reyes, se desmaya, cae como muerto. ¿Por qué? Si él lo había visto resucitado. Es porque ahora ya no lo ve con el cuerpo glorificado, con el cuerpo resucitado. Ahora lo ve como el Señor de Señores y Rey de Reyes. Y es tal su aspecto que él cae desmayado. ¿Ven? Así es que desde el principio hasta el fin, la Biblia se da a la tarea de presentar o de revelar a Jesucristo a lo largo de toda ella. Ok, cuando hablamos de Dios, y empiezo con este tema de la gloria de Dios, cuando hablamos de lo que Él es, de lo que se llama en este evangelio la gloria de Dios, esa gloria, empiezo a añadir elementos, ¿sí? Recuerden, estamos en la introducción y voy a ir poniendo al alcance de ustedes, allí del corazón, todos los elementos que van a necesitar para poder entender toda la escena, ¿sí? Esto es muy importante. Para llegar a donde está el título, necesito que vaya Steven cambiándomela, para poder llegar a entender por qué esta expresión del título, Dios llega tarde. Necesito que vayan prestando atención a todos estos elementos que voy a ir presentando desde ya. Estamos empezando a hablar de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la manifestación de todos los atributos de Dios. ¿Sí? Ese es el primer detalle, no lo pierdan de vista. De estos atributos, cuando ustedes invitan a Cristo al corazón, ustedes y yo empezamos a participar de esta gloria. Ustedes y yo empezamos a participar de lo que Él es. ¿Sí? Son expresiones que voy a usar con mucha frecuencia. Lo que Él es, sus atributos. ¿Sí? Para todos los que le hemos entregado nuestra vida a Él, ya estamos participando de esto. ¿Qué? De lo que Él es, de sus atributos. Les recuerdo cuando perdimos esto. Ustedes y yo fuimos destituidos. ¿Recuerdan? Romanos dice porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces ustedes y yo al pecar fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos, dije restituidos o destituidos. ¿Con R o con D? ¿Usted? Con D de dedo, ok. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios, ¿sí? Y fuimos restituidos, ahora sí, a la gloria de Dios otra vez gracias a Jesucristo, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió. Y a partir de ese momento empezamos a participar de todo lo que Dios es. Empezamos a participar de su amor, empezamos a participar de su poder, empezamos a participar de todos estos detalles, paz, plenitud, seguridad, confianza, gozo, todo esto que nos está permitiendo disfrutar nuestras vidas. Empezamos a disfrutar de victorias que nunca antes de Cristo habíamos visto en nuestra vida. Vivíamos como esclavos, ¿sí? Empezamos a experimentar gozo que nunca hubo en nuestra vida. Y quizás uno de los elementos más importantes que aparecen ahora que tenemos una relación personal con Él, uno de los elementos más importantes que aparecen es la
fe. Ustedes y yo no teníamos fe. A ver, cuando digo fe, ¿sí se entiende qué es fe? Lo he dicho muchas veces. ¿Ustedes entienden lo que es la fe? Cuando yo hablo de fe, la forma más sencilla de entender qué es la fe es creer lo que la Biblia dice. Eso es fe. ¿Sí? Dios a través de muchas circunstancias va a ir aumentando nuestra fe. ¿Qué significa que nuestra fe crezca o qué significa que nuestra fe madure o que nuestra fe aumente? ¿Qué significa esto? Significa que nuestra capacidad para creerle a Él o que nuestra capacidad para confiar en Él aumenta. ¿Sí? ¿Eso está claro? Ok. Esto, antes de Cristo, ustedes y yo ni siquiera pensábamos en Dios. No teníamos ninguna relación con Dios, por lo tanto, este atributo llamado fe ni siquiera existía. No sabíamos ni cómo se comía. Sí, hay un concepto universal que manejan todos los hombres acerca de la fe, pero es un concepto completamente equivocado. Todos usan un concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto de yo tengo fe que me va a ir bien. Yo tengo fe de que hoy va a llover. Yo tengo fe de que, son cosas que están sujetas a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que creemos, pero no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. ¿Sí está claro? Eso tiene que quedar muy claro. Y la fe es determinante en nuestro diario caminar en esta vida. Cuando empezamos entonces a estudiar este evangelio, planteamos cosas, no sé si algunas veces se han dado cuenta, espero que no, pero algunas veces nos damos a la tarea de plantear cosas que sobre la marcha, algunas veces ignoramos o no vemos con toda la claridad con la que es necesario. Todas estas verdades, sí, las vamos entendiendo sobre la marcha. Lo que quiero decir es que en algún momento no tenemos toda la certeza que nos gustaría tener a la hora de presentar el tema. ¿Sí? Algunas veces ocurre esto. ¿A qué me refiero? Ustedes y yo juntos, porque este es un proyecto que estamos desarrollando juntos, vamos entendiendo con más profundidad y cada vez más profundidad todas estas verdades, todas las verdades que este evangelio nos está planteando. Y a medida que vamos avanzando, hay verdades que hay verdades que van profundizando en nuestra vida. Hay verdades que vamos entendiendo. Mi comprensión, y espero que sea la de ustedes, exactamente igual les ocurra a ustedes, ya en este momento a la mitad del Evangelio o al final del Evangelio, la mayoría son muy nuevos, pero es un proceso en el que todos nos encontramos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero que estas verdades van a ir profundizando en nuestra vida? Por ejemplo, la comprensión que yo tengo hoy del amor de Dios no es ni siquiera por mucho, muy lejos la que yo tenía hace 5 años. Antes de empezar este proyecto, yo creo que es menos. Creo que empezamos hace unos 3 años este proyecto de ver el Evangelio de Juan. Pero la forma en la que yo ahora percibo el amor de Dios es completamente diferente a la forma en la que lo veía hace tan solo 3 años. ¿Sí? Esto quiere decir que hemos ido profundizando, salud, en estas verdades. Y esto que estoy diciendo, recuerden, ustedes y yo, nuestras vidas están en las manos de Jesús. Cuando yo digo que estas verdades empiezan a tomar forma en nuestras vidas y estas verdades están en sus manos, yo no estoy hablando de una simple enseñanza. Yo no estoy hablando de algo tan sencillo como copiar en una libreta y adquirir conocimiento. No me estoy refiriendo a eso. ¿Sí? Es lo más maravilloso que existe. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Sus vidas, mi vida, está en las manos de Dios. Están, como les dije la semana anterior, creo que fue,
que se encuentran en las manos más poderosas que existen. No hay otras manos como las manos de Jesús. ¿Sí? Como le dijo Jesús, y lo vamos a ver porque está en esta enseñanza, en esta historia, le dijo Jesús a una de las hermanas de este personaje que vamos a estudiar, le dijo estas palabras, escuchen, trato de venderles algo, ¿sí? Estamos hablando de verdades, estas verdades que están en las manos de Él y que Él les puede dar vida al interior de nuestras vidas. Si tan solo algo ocurre, ¿qué? Le dijo Jesús a una de ellas, te dije que si crees, ya te dije, le dijo, que si tan solo te atreves a creer, verás la gloria de Dios. ¿Oyeron? Es decir, ¿qué significa ver la gloria de Dios? No es otra cosa más que ver a Dios trabajar. Eso es ver la gloria de Dios. Ver haciéndose real en mi vida lo que Dios ha prometido. Yo no sé si esto es importante para ustedes, pero sin duda alguna debe serlo, porque esto marca este proceso de transformación en el que deberían estar todos. Todos deberíamos estar viendo a Dios trabajar todos los días, viendo el cumplimiento de sus promesas en mi vida todos los días. Ok, bueno, listos entonces para el pasaje. ¿Sí? Aquí va a cambiar todo. Bueno, otro detalle muy importante. ¿Por qué digo que va a cambiar todo? Porque aquí ya todo se vuelve personal. Esta es una historia personal. Y este concepto de personal lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ustedes van a ver a Cristo, el buen pastor, en plena acción. ¿Sí? Ya es personal esta relación de la que vamos a hablar. No es solamente una escena más, una historia más o un relato más. No, aquí vamos a ver a Jesús en plena acción como el buen pastor, ¿sí? En el sentido más práctico. No quiere decir que en los otros sentidos, en los otros capítulos no haya sido personal o práctico, pero este capítulo en especial, esta historia en especial, tiene muchos detalles hermosos, especialmente porque está dirigido, otro detalle, está dirigido, recuerden, cuando empecemos la lectura, espero que esto tenga sentido, que ustedes puedan reconocer esto que les estoy diciendo. ¿Por qué es especial? Porque este capítulo está dirigido a creyentes que están familiarizados, los destinatarios, voy a decirlo así, los destinatarios de esta historia o de este mensaje están relacionados con esta historia. Están relacionados, conocen del tema, conocen a esta familia, ¿sí? El autor de este evangelio supone que las personas que van a leer este evangelio saben de qué es de lo que se trata el tema, ¿sí? Por favor recuerden eso, el autor sabe, ¿sí? Fuera de Nicodemo, ya conocemos todas estas historias de los primeros capítulos de este evangelio. Por ejemplo, conocemos la historia de la mujer samaritana, el paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes, el joven ciego que recibe la vista, pero es muy raro que ustedes y yo veamos una mención de carácter tan personal como esta historia tan maravillosa que vamos a empezar a estudiar hoy. La manera, ¿a qué me refiero? La manera como Cristo está respondiendo, la manera como Él se está encargando de las necesidades de esta familia. Eso es algo que no vemos. Vamos a verlo a Él atendiendo las necesidades de estas personas a través de su palabra. Vamos a ver a personas creyendo su palabra y aceptando su palabra y viendo cómo este sencillo acto de creer lo que Él dice empieza a gobernar la vida de las personas, a guiar, a determinar la vida de las personas. ¿Sí está claro? Todos aquí, estoy seguro que todos, bueno, espero que todos, somos testigos o hemos sido testigos de lo maravilloso que ha sido todas estas enseñanzas. ¿Sí? Espero que ustedes puedan decir esto igual que lo estoy diciendo yo. Quizás eso sí es un hecho. Quizás no les hemos dado el valor que tienen. Quizás no las hemos apreciado como deberíamos apreciarla.
Pero este evangelio nos está llevando a una clase de vida. Dios, a través de estas enseñanzas, nos está llevando a una clase de vida que jamás pensamos que Dios tuviera para nosotros. ¿Sí? Dios trajo o está trayendo, al menos ese es su propósito, una vida completamente nueva. Es lo que Él quiere construir, una vida diferente. Hay muchas cosas en las que tenemos que madurar, sin duda alguna. Acabo de decir que no apreciamos como deberíamos algunas de estas verdades. La mayoría, lamentablemente, cae a tierra. No logramos retenerlas, no logramos apropiarlas, no logramos hacerlas parte de nuestra vida. ¿Sí? Pero bueno, es parte del proceso. Pero la forma maravillosa como Dios está llegando a nuestras vidas, o ha llegado a nuestras vidas en todo este tiempo, y ha empezado a trabajar al interior de nuestras vidas, quiero que sepa que eso es un verdadero milagro. ¿Sí? Eso es algo sobrenatural. Todo lo que Dios, la forma en la que Él se acercó a nosotros y después de ese momento todo lo que ha venido haciendo, espero que haya estado haciendo algo, es un verdadero milagro. Entonces, aquí aparece delante de nosotros el testimonio de una familia. ¿Sí? Una familia que se dio la oportunidad de creerle a Dios. Y no solo creerle a su palabra, sino que se dio la oportunidad de conocer a Dios. ¿Sí? Recuerden, les estoy dando elementos que van a necesitar. Cuando esto ocurre, ¿qué? Cuando yo me doy la oportunidad de creerle y de conocerlo, tomar la decisión de conocerlo, de profundizar en mi relación con Él, escuchen esto. Sigo añadiendo elementos. Escuchen, no hay límite en lo que Dios puede hacer con esa familia o con esa persona. ¿Sí? No hay límite. No hay límite en la manera como podemos disfrutar nuestra vida. No solo la forma en la que Dios nos usa, sino la forma en la que empezamos a disfrutar nuestra vida. Así que todos podríamos esta noche decirle, el día de hoy decir, es verdad. Esta expresión, decir, es verdad, el momento o al momento en que Jesús llegó a nuestras vidas, no solamente nos rescató, no solamente nos sacó de aquel lugar o de aquel hoyo en el que nos encontrábamos, sino que de una manera maravillosa empezó a rescatar todas las áreas de nuestra vida, todas las estructuras de nuestra vida, como lo vamos a ver en esta historia. Todas estas estructuras me refiero a aquellas cosas que no funcionaban bien. ¿Sí? ¿Por qué no funcionaban bien? Por la falta o la ausencia de Dios en nuestras vidas. Por eso era que no funcionaban bien. Ahora nos sorprende cómo empezamos a disfrutar nuestra vida, cómo empezamos a tener un mayor gozo, cómo empezamos a disfrutar todas estas áreas de nuestra vida. Algunas no han cambiado como anhelaríamos que cambiaran, pero Dios está en un proceso con todos nosotros. Algunas áreas, lamentablemente tardan más tiempo que otras en restaurarse. A ver, Alex, ¿por qué? ¿Por qué tardan más unas que otras? Por lo lento que somos. Esa es la única razón. Por lo lento que somos. ¿Para qué? Para aprender, para creer y para dejar trabajar a Dios en nuestra vida. En eso somos, en algunas áreas, demasiado lentos. Lentos para creer, lentos para aprender y lentos para dejar trabajar a Dios. Hay personas que tienen, escuchen, victorias extraordinarias, increíbles, porque solamente tomaron la decisión de confiar en un instante plenamente en Dios. Y ocurrió el milagro. ¿Sí? Ahora, ¿es esto normal, Alex? Pues sí y no. ¿Sí? Es normal
que en algunas áreas, en algunas estructuras, vayamos más lentos, que vayamos más lento que en otras. ¿Por qué? Porque ustedes y yo veníamos de tener tantos problemas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo hace 23 años le entregué mi vida a Cristo, ¿sí? Y hoy tengo, la verdad, tengo muy presentes todavía, o muy presente todavía, la forma en la que yo vivía. Era un desastre, ¿sí? Era tal el desastre que todavía tengo el olor impregnado en mi nariz. Todavía huelo, puedo recordar el olor de aquella vida en la que yo vivía, para que me entiendan. ¿Sí? Así es que por esa problemática tan fuerte en la que todos nos desarrollamos, o en la que nuestra vida antes de Cristo se desarrolló, es por eso que nos cuesta. A veces hay como una penumbra, unas tinieblas así profundas en nuestra vida que producen los problemas, y esa es la razón por la que nos cuesta tanto creerle a Dios. Venimos tan afectados, tan dañados emocionalmente, mentalmente, que nos cuesta creerle a Dios. Nos cuesta creer en el amor de Dios, aceptar lo que Dios ha planeado. Les dije, y con todo el propósito lo hice, les dije que cuando leemos los 2 primeros capítulos de Génesis, yo tengo que entender, tengo que saber ver ahí entre las líneas que Dios ama al hombre. Es maravilloso el proyecto que Dios creó para el hombre y nosotros lo mandamos a la basura. ¿Sí? Esto nunca ha cambiado ni ha dejado de ser así. Dios nos ama, pero nos cuesta aceptar este plan, que Dios tiene un plan así. Estamos tan lastimados moralmente, espiritualmente, emocionalmente, que no creemos que haya alguien que quiera lo mejor para nosotros. Nos cuesta trabajo creerlo, ¿sí? Aceptarlo, que hay un plan maravilloso y preparado para nuestra vida. Así que cuando Dios llega a nuestras vidas, no solamente tiene como meta establecer esta maravillosa relación con nosotros, sino que Él contempla, Dios no solamente quiere salvarnos, perdonarnos y llevarnos al cielo toda la eternidad delante de su presencia. No. Dios quiere, además de eso, que lo que nos resta de vida o de actividad en esta tierra, que ese tiempo ustedes y yo podamos disfrutar nuestra relación con Él, crecer, madurar en nuestra relación con Él. Él quiere entrar a todos los aspectos de nuestra vida, todos. Los quiere cambiar todos. ¿Sí? Nos quiere convertir en un verdadero testimonio. Así es que esto que acabo de explicar, que ya nos lleva 30 minutos, qué barbaridad. Vamos a ver esta acción que acabo de explicar, todo este proceso de transformación que se genera solamente por haber creído y haber aceptado y haber invitado a Jesús al corazón. Todo este proceso, toda esta acción personal, la vamos a ver en esta historia. Vamos a ver a Cristo cambiando la historia, la vida de toda esta familia. ¿Sí está claro? Cuando ustedes y yo vivimos para Cristo y Él puede trabajar en nosotros, esto es lo que ocurre, que los demás hombres, escuchen, sobre todo para los que han orado y orado y orado y derramado lágrimas por amigos, familiares, vecinos, los demás personas, todos estos por los que hemos estado orando, estos hombres finalmente tendrán alguna esperanza. ¿Oyeron? Cuando ustedes le dan la oportunidad, cuando ustedes viven para Él, intentan agradarlo, servirlo, y Él tiene la oportunidad de poder trabajar en sus vidas, entonces en ese momento todos quienes nos rodean empiezan a tener esperanza. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ustedes y yo vamos a tener la oportunidad de compartir con ellos la solución a sus vidas, la que nosotros ya encontramos. ¿Sí? Ok. ¿Por qué digo esto? Porque el cristianismo, recuerden esto, el cristianismo
no debe ser egocéntrico. Ustedes y yo no debemos concentrarnos en nosotros mismos. No se debe hacer eso. Exactamente la acción. Escuchen, cuando ustedes y yo nos concentramos, cuando ustedes y yo ponemos nuestros ojos, cuando exactamente le permitimos a Dios poner nuestros ojos en la persona de Jesucristo, eso es el primer acto en la vida de un hombre de verdadera sensatez. Cuando ustedes y yo ponemos por primera vez nuestros ojos en Cristo. ¿Sí? Quitar los ojos. Quitamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos por primera vez completamente. Por primera vez y completamente, hasta donde, eso sí, hasta donde podamos alcanzar a entender cómo hacer esto. ¿Qué significa, hasta donde yo alcanzo a entender, poner mis ojos en Él, en la persona de Jesús? Esta acción, escuchen, el ir poniendo nuestros ojos en Él y las consecuencias, vamos a hablar así, o los beneficios de poner mis ojos en Él, es algo que irá en aumento. ¿Sí? No sé si me explico. Esta acción debe ir en aumento en nuestras vidas. Esta es la vida cristiana. Intento decir que es así debe ser nuestra vida cristiana, mantener nuestros ojos en Él. En base a esto, vamos a comenzar a leer finalmente este maravilloso capítulo que de alguna manera va a preparar nuestro corazón, va a preparar el corazón de los discípulos, va a preparar o está preparando el corazón de esta familia para todo lo que viene adelante. Pero, escuchen, esto es únicamente para los que han decidido creerle. Y no hablo de nacer de nuevo, no, estoy hablando de ya como creyentes. ¿Sí? Todo lo que viene se va a desarrollar en nuestras vidas sobre la base de creerle a Él, de aceptar su palabra. Vamos a leer, Steven, versículo 1, o leo yo, versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Perdón, a ver, no sé si hacerlo, no, lo voy a leer yo, porque más adelante me saco un as debajo de la manga y ustedes me van a decir: wow, hizo trampa. No hice trampa, solo que leímos con atención y esto quedó en el capítulo anterior. Cuando ustedes leen el capítulo 10, en los últimos versículos específicamente, les voy a decir en el versículo 40, dice en el versículo 40, hablando de Jesús, dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. ¿Sí? Así es que cuando estos mensajeros, de los que ya vamos a hablar, se encuentran con Jesús, Jesús no está en Jerusalén. Jesús está en el primer lugar donde empezó bautizando Juan. ¿Sí? Este lugar no quedaba ni remotamente cerca de Betania. ¿Sí? Presten atención a eso. Entonces, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Betania quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Pero Jesús no está en Jerusalén. Jesús está en otro lugar. ¿Sí? Presten atención a eso. Dice que Betania era la aldea de María y de Marta, su hermana. Ok, empezamos este proyecto. Necesito que presten mucha atención. ¿Por qué? Porque esta manera de hablar, hay una forma de hablar. Voy a volverlo a repetir. Dice: recuerden que quien está escribiendo el Evangelio es el apóstol Juan. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Es Juan a quien Dios está guiando. Es Juan a quien Dios está inspirando. Es necesario que tengan esto presente. ¿Por qué? Porque yo puedo preguntarme por qué empieza Juan haciendo una mención tan personal como esta. Dios lo está guiando. No pierdan de vista esto. ¿Sí? Recuerden todos los elementos que ya les di al principio. Esta manera de hablar indica, vuelvo y repito, que Dios está inspirando a este hombre, el autor del Evangelio, Juan. ¿Sí? Juan el apóstol. ¿Para qué? Para que él piense
en los destinatarios. Los destinatarios no son la familia de Lázaro. Los destinatarios somos nosotros, ¿sí? Son las iglesias del primer siglo o de finales del primer siglo. Dios está inspirando, guiando a Juan para que Juan piense en los destinatarios de esta carta o de este evangelio. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, Juan está en su forma de escribir, guiado por Dios, contemplando a los destinatarios de este mensaje y de alguna manera se está dirigiendo a nosotros, ¿sí? Está hablando con nosotros, sabiendo o esperando que todos sepan o que conozcan el testimonio y las personas a las que él está haciendo mención. ¿Qué sentido tiene mencionar o hacer mención de esta familia y de los integrantes de esta familia si los destinatarios no conocen la historia? Es como si yo les dijera, ¿se acuerdan de Rogelio y de Carla? Y todos me van a decir, sí, claro, Rogelio, aquí el DJ, el que está al frente en el sonido, en el video, Carlita, la afanada allá en la cocina, que pasa toda la... ¿Se acuerdan? Sí, y todos me van a decir, sí, todos lo ven. A eso se refiere, o eso es lo que está haciendo Juan, sabiendo que todos conocen la historia o los testimonios de estas personas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es evidente o es verdad que nosotros todos, cuando ustedes y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, todos nos convertimos a través del testimonio de alguien. ¿Sí? No se pierdan. Estoy hablando del testimonio de esta familia, a la que está haciendo mención Juan. Está haciendo mención de esta familia por algo. ¿Sí? Esta familia, como se van a dar cuenta, tiene un testimonio que es por demás extraordinario. O sea, es una cosa maravillosa. ¿Sí? Entonces muchos se van a convertir y se han convertido para ese momento gracias al testimonio de ellos, igual que ustedes y yo. Nos convertimos a través del testimonio de alguien, un amigo, el vecino, una pareja, no sé, una familia cercana a nosotros, que estaba en este proceso, experimentando este proceso de transformación de sus vidas. ¿Sí? Que estamos viendo, o que nosotros fuimos testigos de todo ese proceso en ellos. A veces, sí, es cierto, no sé ustedes, pero a veces al ver esos cambios, al ver ese testimonio, no tenemos la mejor reacción. Es más, no tenemos la actitud correcta, reaccionamos mal, discutimos, no nos parece, o empezamos a tratar a esas personas de fanáticos o de religiosos. Pero esa es la forma en cómo Dios empieza a despertar las conciencias de aquellos que nos observan. ¿Quién fue el que me dijo, escuché de alguno de ustedes, que solo por el hecho, creo que fuiste vos, Kim, ¿verdad? Que hubo una compañera que solo por verte orar ya se inquietó y te dijo que quería aprender a orar por los alimentos como vos. Rachel fue. Sí, perdón, fue Rachel, sí, tiene razón. ¿Ven? Eso es de lo que estoy hablando. Solo por el simple acto de orar por los alimentos. Nadie hace esto hoy, ni aún los cristianos. ¿Sí? Ok. Esa es la forma en la que Dios empieza a llamar la atención. Este testimonio, sin duda alguna, era conocido. Era muy conocido. Era un testimonio que había impactado profundamente todo aquel lugar. Así es que el Evangelio, el Evangelio de Juan, para quienes no lo saben, pudo haber sido escrito entre el año 80 y el 90. Con certeza no se sabe exactamente, solamente sabemos que está dirigido a todos estos creyentes del primer siglo o de finales del primer siglo. Y estos testimonios han sido cruciales, han sido vitales. Son las personas con las cuales Cristo, estoy hablando ahora sí de esta familia, empezó a manifestar, adivinen qué, su gloria. ¿Se acuerdan? Ya te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así es que, ¿qué significa eso? Dios empezó a manifestar su gloria, es decir, Dios empezó a construir lo que Él prometió hacer en la vida de todo aquel que le permitiera trabajar en su corazón.
Eso fue lo que empezó a ocurrir. Y esto es lo que nos alienta a todos los que vamos escuchando y entendiendo todas estas verdades. ¿Esto qué es lo que produce? Nos impulsa, nos alienta. A la hora en la que ustedes y yo escuchamos esto que está citando Juan, si le prestan atención, es una oración. ¿Sí? Ya lo van a ver y se van a dar cuenta. Pero nos emociona al leer la historia darnos cuenta de que Dios sí responde a nuestras oraciones. ¿Sí? Toda la Biblia habla de eso. Solo nosotros a veces nos negamos a creer en esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo Dios puede transformar las vidas y también los hogares. Aunque tengo que decirlo y tengo que reconocerlo, son cosas que no suceden tan rápido como pensamos. Sí, esto es así. Quisiéramos que cuando ustedes le están hablando de Cristo a alguien, cuando ustedes le testifican a alguien y aquella persona decide entregarle su vida a Cristo, inmediatamente ocurre algo. Por ejemplo, Alex, ¿y ahora qué hago con este problema? ¿Y ahora qué hago con este? ¿Y qué hago con mi matrimonio? ¿Y qué hago con mis hijos? Y empiezan las preguntas y a poner sobre nuestros hombros las cargas que solamente Dios puede llevar. Sí, cuando esto pasa, estoy seguro, por lo menos es lo que yo quisiera, cuando me dicen qué es lo que va a pasar con esto, a mí me hubiera gustado decirles, a veces, esto es una decisión personal. Cuando ustedes y a mí nos preguntan qué va a pasar, esto no es como aquel juego, ¿se acuerdan? El juego del famoso Encantado, que ustedes pueden decir 1, 2, 3, ¿cómo era que decía? Por ti y por todos. Y entonces todos van en la cola. No funciona así. Es una decisión personal. Ver a Dios, ver la realidad de Dios en nuestras vidas o en las vidas de esos nuevos creyentes, depende de una decisión personal. No es que yo le voy a decir que va a pasar y va a pasar. No, lamentablemente no es así. La persona necesita creer y Dios se va a manifestar. ¿Sí? Ok, lo único que sabemos con toda certeza es que cuando Dios está en el corazón, Él, sin duda alguna, escucha nuestras oraciones. Nunca olviden eso. ¿Sí? Ustedes pueden echar sobre Él toda su ansiedad, todas sus cargas y pedirle específicamente por ese reto en el que se encuentran sus vidas, por ese desafío que está delante de ustedes. ¿Sí? Esto sí lo puedes hacer. Además, el reto, les recuerdo, ¿sí? Bueno, aprovecho. Este es un pasaje, es un capítulo en el que vamos a hablar de los problemas muchas veces y el propósito de los problemas. Les voy a recordar algo que estoy seguro lo olvidan constantemente o lo olvidamos. Dios diseñó la vida no a nuestro favor. Dije algo mal. No fue Dios. La vida es lo que es hoy gracias a la decisión que el hombre tomó de romper con Dios. ¿Sí? Así es que las consecuencias de este rompimiento con Dios son las que ustedes y yo llamamos problemas, porque Dios nunca planeó que ustedes y yo tuviéramos problemas. Vuelvo a Génesis, al proyecto original, ¿sí? Donde se manifiesta el amor de Dios por todo lado. Entonces, los retos, los desafíos, los problemas tienen dos objetivos. Número uno, que ustedes y yo aprendamos a llevar delante de la presencia de Dios aquella situación. Es decir, que oremos, que aprendamos a orar, ¿sí? Y dos, que es algo de lo cual no nos damos cuenta tan fácilmente, es que cuando yo me acostumbro a llevar delante de Dios mis retos y mis desafíos, automáticamente mi corazón se empieza a ensanchar. ¿En qué sentido, Alex? Mi fe empieza a madurar, mi capacidad para creerle a Dios empieza a crecer, a madurar, a ampliarse. Empiezo a creerle a Dios, a confiar en Él, a entender
que Él es digno de toda confianza y que Él nunca falla. ¿Sí está claro? Y esto es lo más increíble que ustedes se puedan imaginar. Escuchen, el problema, la dificultad, eso que es que algunas veces, lamentablemente, hoy les voy a enseñar, les voy a decir cómo mandar un correo al cielo de la forma correcta. ¿Sí? Ok. Pero este problema que muchas veces, o estas circunstancias que muchas veces solamente se convierten en un lamento y en una queja diaria. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado esto? A todos. Todos tomamos o aprovechamos estas circunstancias que duelen, que entristecen, que angustian, que afligen, que nos ahogan, como el lamento y la queja diaria. Todos lo hemos hecho. ¿Sí? Pero una vez que ustedes y yo le entregamos nuestra vida a Él, los problemas, se tienen que convertir en la fuente de fe más maravillosa que puede existir. ¿Oyeron? Eso es lo que Dios planeó. Una fuente de fe. Nuestra fe, los problemas, los retos, los desafíos deben convertirse en una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nuestra capacidad para creerle a Dios crezca. Sí, nuestra fe se vuelva más profunda. ¿Por qué? Porque resulta que los problemas nos obligan a arrojarnos en sus brazos. Eso es lo que hacen los problemas. Los problemas nos están obligando a arrojarnos en los brazos de Cristo, a pedirle por el desafío, por el reto, por la dificultad que estamos viviendo. Y resulta que cada vez que hacemos esto y estamos delante de su presencia orando, nuestra fe crece, nuestra confianza en Dios crece, y esa es la forma en la que nos vamos fortaleciendo. Es la única forma. No existe otra forma. Y como decía Pablo, ¿se acuerdan de esta expresión de Pablo? Pablo llegó a un momento en donde entendió esto también, que él dijo esta frase: me gozo más bien en los problemas y en las dificultades. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, pudo confirmar que en medio de todas estas circunstancias se perfeccionaba el amor de Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Una vez que Cristo entra en nuestras vidas, nosotros podemos empezar a confiar en Él con toda libertad, ¿sí? Y a dejar, escuchen, ahora sí, vuelvo al tema, a confiar en Él. Y si ustedes y yo confiamos en Él, porfa, a ver si agarran esta. Si ustedes y yo empezamos a confiar en Él, entonces Él va a convertir a cada uno de ustedes, a cada familia, a cada muchacho, a cada matrimonio, en un testimonio, ¿sí? Como este. En un testimonio que va a impulsar a mucha más gente a conocer a Jesucristo. Esa es la idea. ¿Sí? No es para nosotros. Esto que estoy diciendo no es para nosotros, aunque nadie lo va a disfrutar más que aquella persona que decide vivir para Cristo o creerle, ¿sí? Pero en realidad son testimonios que Dios va a usar para impulsar a creer a otros. Esa es la idea de los problemas. Ok, vuelvo a la historia. Este hombre llamado Lázaro tenía 2 hermanas, ahora sí, María y Marta. Vamos a hablar de María y de Marta. Estamos familiarizados, yo creo que todos estamos familiarizados con ellos. Sabemos algo acerca de ellos, sabemos que cada uno era distinto. Escuchen, por favor, cada uno de ellos era distinto, cada uno tenía su propia personalidad. Necesito, a la hora de hacer la lectura, que ustedes puedan ir descubriendo esto, las diferencias, las personalidades. Pero Dios, aunque todos eran diferentes, distintos y maravillosamente diferentes, Dios usó maravillosamente a todos dentro de sus planes. ¿Oyeron? Y siempre que se predique, esto es algo que a mí me sorprende y me sorprende. Escuchen, siempre que se predique el Evangelio, esto lo vamos a ver más adelante,
Siempre que se predique el Evangelio, en cualquier lugar que se predique el Evangelio, dice la Biblia que se hablará de alguna forma acerca de esta familia. A ver, Alex, ¿por qué? Esto es increíble. Esto que acabo de decir es increíble. Si ustedes intentan darle una dimensión a esto que yo acabo de decir, no se la van a poder dar. ¿A qué me refiero? Hay testimonios de personas que han impactado vidas. ¿Sí? Pero el impacto de estas vidas es temporal. Pero un testimonio que impacte para siempre, esto es algo extraordinario, que siga y que siga y que siga por todas las edades. Esto es algo extraordinario. ¿Sí? Entre ellos hay el testimonio de una de ellas, que Dios dijo que su vida, su testimonio, su historia impactaría por siempre, por todas las generaciones de creyentes. ¿Oyeron? Es como ¿no han oído hablar de este, a ver, ¿cómo se llama? Ray Dolby, el que inventó el sistema Dolby de atenuación del ruido y de esta situación del ruido y del sonido envolvente. Este hombre que murió, creo que murió hace unos años ya, no sé si murió en 2013 o por allí, de 80 años, era un ingeniero de sonido. Este hombre que diseñó esta patente, hasta la fecha, recibe regalías de esta patente. Hasta la fecha. ¿Se imaginan? Sigue cobrando por cada producción en la actualidad musical, sigue cobrando sus regalías. Eso es para siempre. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que quienes han vivido para Cristo, escuchen, estoy hablando del testimonio de esta familia. ¿Sí? El impacto Dios planeó que fuera para siempre. Quienes vivan para Cristo, las regalías irán en aumento siempre. ¿A qué me refiero con las regalías? En el sentido, quiero decir que en el sentido de cómo van influyendo a otros. A eso me refiero. La persona que va viviendo para Cristo va a ir cada vez más y más y más impactando la vida de otros. A esas son las regalías a las que me refiero. ¿Para qué? Para que los otros puedan conocer a Cristo. ¿Sí está claro? Ok, versículo 2. Si quiere los vamos poniendo de uno en uno, nada más. Recuerde ponérmelas. Versículo 2. Dice María, no, ese es exacto. Dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. ¿Se acuerdan? Y le enjugó los pies con sus cabellos. María, vamos a hablar de María, es la primera que vamos a hablar. Es la mujer de la que ya todos sabemos o todos conocemos, sabemos de ella. ¿Por qué sabemos de ella? Buena pregunta. Porque ella supo entender perfectamente algo, que la manera de honrar y la manera de vivir para Cristo. Es un testimonio de lo que podríamos llamar la verdadera, la genuina entrega a Dios. La vida de María. Eso fue lo que ella enseña, o eso es lo que ella enseña. Cómo vivir y cómo honrar, cómo entregar de la forma correcta nuestra vida al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo definir, Alex, la entrega de una persona o la verdadera entrega de una persona? Bueno, María es el testimonio de esa persona que supo darle su lugar a Jesús en su vida. Esa es María, la que supo guardar, la que supo cuidar su relación con Dios. Esto es algo maravilloso. Esto siempre lo supo hacer María. Ella sabe cuál es el principio que sostiene toda esta relación con Dios. Esa es María. Dice que ella, cada vez que tenía la oportunidad, escuchen, porque nos estamos adelantando a la historia. Cada vez que María tenía la oportunidad, y detrás de esto hay una enorme enseñanza, no sé si me va a dar tiempo de terminarlo. Ella
es la mujer que siempre supo aprovechar cada oportunidad para sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Esa es María, ¿sí? De la cual vamos a seguir hablando. Su hermana Marta, bueno, Marta, ahora sí nos metimos. Marta es conocida porque era alguien maravillosa. Escuchen, Marta era una mujer tremendamente activa. Esa era Marta. Marta era una hormiguita, era sumamente dinámica, pero esa estructura de su vida, ese temperamento, esa misma estructura, se convirtió en su gran debilidad. ¿Sí me están siguiendo? El afán de Marta, la diligencia de Marta se convirtió en su gran debilidad. Las personas así, voy a hacer un comentario, y esto lo tomo para mí también, porque yo soy exactamente igual que Marta. Y conozco a algunos aquí que somos iguales a Marta. Escuchen, no, pero no en el sentido que ustedes creen, en el otro sentido. Las personas así activas, o las personas dinámicas, o las personas que son muy trabajadoras, ¿saben qué suelen hacer? Suelen ser muy hostiles. ¿Con quiénes, Alex? Con las personas que no son exactamente como ellos. ¿Oyeron eso? Bueno, no era necesario que confesara aquí abiertamente, pero se acepta la confesión. Les decía que ellos son hostiles con los que no son como ellos. Y además, escuchen, porque hay otra. Estamos hablando de que esta estructura es una debilidad. Las personas que son así, dinámicos, que todo lo hacen, que le llegan a todo, que lo hacen todo, que son trabajadores, que son muy hacendosos, además de que son hostiles con los que no son iguales que ellos, además creen, escuchen, que deben ser extraordinariamente valorados por los demás. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque somos de las personas que sí le echamos, como dicen los mexicanos, no está Manuel hoy, no. Somos, como dicen los mexicanos, de los que le echamos todos los kilos, o sea, de los que le ponemos ganas. Y por eso es que merecemos ser más apreciados que los demás. Y eso es un gran problema, porque no hay duda, yo no tengo la menor duda de que sí le echan los kilos, o de que sí le ponen ganas, pero a veces se convierten en una persona, a ver, esta característica se convierte en una carga pesada de apreciación. Ya estoy como en términos psicológicos, Silvia vio. Esto se convierte en una pesada carga de apreciación. ¿Qué significa? Tienen que apreciar, tienen que valorar, los demás tienen que ver todo lo que yo estoy haciendo. ¿Ven? Es casi una imposición. Tienen que. ¿Oyeron? Y esta es la característica de Marta. Y esto no necesariamente, y aquí viene la parte delicada, a la joven allá que levantó la mano. Esta es la parte delicada. Esto no necesariamente le daba tiempo y oportunidad a Marta para cuidar su relación con Dios. De hecho, no se la daba. ¿Oyeron? Su relación con Cristo no la cuidó como debía cuidarla. Así que no hay nada malo en ser hacendoso. Yo no digo que haya algo de malo en eso. No. O trabajador, o ponerle todas las ganas. Pero no usen esto, por favor. Nunca usen esto como una excusa para menospreciar a nadie. No lo hagan. Yo he cometido ese error muchas veces, sobre todo en mi familia. No lo hagan. No usen esa cualidad de que ustedes sí le ponen las ganas para menospreciar a los que no lo hacen. Denle gracias a Dios porque ustedes lo pueden hacer, pero no menosprecien a nadie. Pero nunca permitan que esto se convierta en una excusa para robarles el tiempo que ustedes necesitan en su relación con Dios. No permitan que esto les robe este tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo necesitamos tiempo para estar con Dios.
Y esa característica no debe robarles ese tiempo. Todos los que vivimos para Cristo, todos los que lo hemos invitado al corazón, debemos entender, escuchen lo que debemos entender, que parte de nuestro tiempo lo tenemos que poner en sus manos. Esto es necesario y es vital. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Él crezca, para que nuestra relación se desarrolle y pueda crecer como tiene que crecer. ¿Sí está claro? Ok, vamos con Lázaro. Lo que sabemos por ahora, en este punto de la historia, es que Dios lo pudo usar de una forma extraordinaria y maravillosa para llevar no a unos o a pocos, a muchos a la salvación a través de Jesucristo. Así que volvemos con vuelvo a hablar de esta familiaridad con la que el autor del Evangelio está intentando describir esta historia o empieza a describir. Los destinatarios, vuelvo a redondear la idea, los destinatarios sabían perfectamente el tema. Juan escribe con esta familiaridad, sabiendo que quienes van a recibir esta información saben acerca del tema, conocen acerca de esta familia, porque toda esta familia era conocida en todo el cristianismo de la época. ¿Por qué? Por la forma en la que ellos le habían entregado sus vidas a Dios. Eso era lo que marcaba a esta familia, lo que distinguía a esta familia, la forma en la que habían entregado sus voluntades a Dios, por la manera en cómo ellos vivían, por la forma en cómo Dios usaba con tanta gracia y con tanto poder sus vidas, especialmente, como lo vamos a ver, la vida de María. Pero vamos a entrar a una parte, yo creí que no íbamos a llegar, que más impacta de este pasaje. Todo lo que ya hemos visto es muy importante, lo vamos a estar retomando, vamos a estarlo desarrollando, pero la parte más importante de este pasaje es la manera como Dios, escuchen, este es el centro de todo. La parte más impactante de todo esto es cómo Dios maneja los tiempos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, ya lo vamos a ver. Dice así, enviaron pues, dice, denme unos 5 minutos nada más para ver si logro. Yo creo que sí lo logro terminar hasta donde quería llegar. Versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas, escuchen, aquí empieza a desarrollar, vamos a empezar a desarrollar este punto de cómo Dios maneja los tiempos, que es el tema de los temas, es ver a Dios cómo maneja los tiempos. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, recuerden, Jesús no está en Jerusalén, Jesús está en otro lugar. ¿Dónde, Alex? En un lugar a 42 kilómetros de Betania. 42 kilómetros de Betania, no estaba a la vuelta. ¿Sí? Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ok, esto habla de una relación muy especial. Voy a dejarlo aquí mejor. Recuérdeme, Steven, porfa, que quedamos en el versículo 3. Y la próxima semana vamos a entrar de lleno a estudiar primero esta frase, el que amas. ¿Sí? Solo esto dice mucho que nosotros con una lectura superficial no logramos captar. Cuando estas muchachas dicen, el que amas está enfermo, es porque ya había una confirmación tremenda del amor de Dios para con esta familia. Había un testimonio confirmado una y otra y otra y otra vez del amor de Dios por esta familia, al punto de que ellos no tenían ninguna duda de que Dios los amaba, especialmente al que amaba, a Lázaro. ¿Sí? Y luego de eso vamos a empezar a hablar o a desarrollar este tema de cómo Dios maneja los tiempos. ¿Sí? Porque ese es el tema de los temas en este pasaje. Y allí es donde vamos a entrar. Le voy a pedir por favor que repasen la historia de José, el hijo de Jacob. ¿Sí? Y la historia de aquel principal de la sinagoga, Jairo, cuya hija murió. ¿Sí? Y van a poder entender
estas dos historias y además todas estas circunstancias en la vida, en sus vidas, donde Dios parece demorarse con la respuesta. ¿Sí? Es la idea de lo que vamos a hacer la próxima semana, si Dios quiere. Por eso es que el título es Dios, ¿será que Dios llega tarde? ¿Dios llega tarde? ¿Sí? Alguien, me voy a anticipar, alguien tituló esta enseñanza, ¿saben cómo? Las demoras de Dios o los retrasos de Dios, como quieran o lo entiendan mejor. ¿Sí? Ok, vamos a orar para terminar y terminar la reunión. Vamos a dar gracias. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad de comenzar un nuevo proyecto, una nueva enseñanza, una nueva aventura. Es maravilloso, tomados de tu mano y, como decíamos al principio, cada vez que empezamos una enseñanza, procuramos orar y preparar nuestro corazón para poder contemplar todas estas enseñanzas que en otro momento nunca habíamos entendido, pasaban de largo, no habíamos contemplado, no las entendíamos, y que podamos profundizar en ellas. Y estoy seguro que es esto lo que tú vas a lograr a través de esta nueva enseñanza, este nuevo pasaje. Te ruego, como lo hiciste hoy, que vuelvas a preparar y a disponer nuestro corazón y nuestra voluntad la próxima semana para escuchar con la misma atención, con el mismo entusiasmo, para esperar con la misma atención y el entusiasmo todas estas verdades. Todo esto a través de lo cual tú puedes o tú esperas profundizar en nuestras vidas. Tú esperas ensanchar nuestra fe, aumentar nuestra fe. Con mucha facilidad entramos en esta área de la incredulidad. Perdemos de vista tu amor y muy fácilmente una nube oscura se cierne sobre tus planes, tus deseos y tus proyectos para con nosotros. Nos cuesta trabajo creer que tú nos amas. Y nos cuesta trabajo creer que tú, como el buen pastor que eres, vas delante de nuestras vidas tratando de sostenernos y de evitar con todas las fuerzas que nosotros nos volvamos locos o que los problemas nos desquicien o nos trastornen o perdamos la estabilidad con la que debemos vivir nuestras vidas. Algunas veces logras intervenir a tiempo y en otras la incredulidad nos arrastra y vienen las quejas y los malestares, la angustia, la tristeza. Pero tú no quieres esto para nuestras vidas y por eso es que te das a la tarea de enseñarnos todas estas verdades. Te ruego que lo que hoy escuchamos pueda ocupar un lugar muy importante al interior del corazón y de nuestra vida y que puedan cobrar vida allí dentro, por favor. Te hemos dado las gracias y te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien,